Todo comienza con nuestro protagonista Wayne, quien está en el trono del castillo recibiendo las indicaciones de varios ayudantes, por lo que los halaga ya que sus estudios y aportes son fundamentales para el buen funcionamiento del reino. Además que está seguro que con su ayuda lograrán crear muchas mejoras para el pueblo y después de tantos halagos los hombres se marchan complacidos. Mientras que nuestro prota al estar solo con Ninim grita desesperado que solo quiere esperar para poder vender ese reino lo más rápido posible, ya que le recuerda a ella que este reino está en el norte del continente donde la primavera es muy corta y los inviernos son muy extensos. Además, con la gran cantidad de montañas y el poco nivel urbanístico que tienen, las ganancias son muy limitadas, por lo que este reino no tiene un futuro muy próspero y con la enfermedad de su padre todas las responsabilidades recayeron sobre él, algo que no le gusta para nada y por eso quiere venderlo lo más pronto posible y tener de esa forma una jubilación. Aunque para conseguirlo primero debe subir un poco más el valor del reino para que pueda tener mucho más dinero que podrá disfrutar en su retiro. Pero Ninim le responde que debe dejar esos ideales y se debe concentrar en los proyectos que tienen. En ese momento Falanya entra al salón preguntándole a nuestro prota si pueden hablar, ya que tiene información del estado de su padre porque lo visitó esta mañana y parece recuperarse poco a poco. Incluso tenía ánimos para salir a dar una caminata, pero nuestro prota le pide que no lo hagan, ya que muy pronto se iniciará una guerra contra el reino vecino. Todo porque Marden, luego de saber que hay una mina de oro en la frontera, comenzó a invadir esta misma. Además, como su rey es bastante impopular en el pueblo por sus directrices, planea calmar a las personas con una victoria ante otro reino, y para conseguirlo los eligieron a ellos como objetivos al ser un territorio débil. Pero Falanya le responde que igualmente confía en él porque ha escuchado a los oficiales y comandantes hablar motivados ante la posibilidad de la guerra, ya que confían en el príncipe y sus directrices para salvarlos de cualquier situación. Y hasta Nanaki, la guardaespaldas de Falanya, confirma que esa es la actitud en el ejército. Esto asombra demasiado a nuestro prota porque todos están bastante motivados con una guerra que no pueden costear y mucho menos ganar. Pero él por su parte planea enviar un pequeño escuadrón y luego exigir una paz para no gastar tantos recursos. Unos días después llegan hasta el campo de batalla y nuestro prota sabe que está en mucha inferioridad. Además que las tropas de Marden son mucho más experimentadas, pero con una derrota podrían exigir una paz al imperio. Aunque un general le pide que dé unas palabras de aliento a los soldados antes de comenzar con la batalla porque muchos están nerviosos. Esto es algo que nuestro prota logra observar al llegar al estrado porque algunos tienen armas al contrario. Pero después de calmar un poco el ambiente les comienza a hablar, ya que como deben saber durante muchos años los han menospreciado y han querido hacer ver que su reino es el más inferior de todos. Pero con el entrenamiento que recibieron deben demostrar que son los dragones de las montañas y destruir a todos sus enemigos, reescribiendo de esta forma la historia y superando cualquier obstáculo en el camino. Estas palabras generan una gran motivación en todos los soldados, quienes comienzan a motivarse para luchar, al tiempo que nuestro prota se marcha a su campamento esperando que todo salga según su plan. Mientras que por otro lado el general de Marden anima a sus soldados porque se enfrentarán a un grupo de inexpertos que serán fácilmente derrotados. Por lo que comienzan la batalla y nuestro prota es avisado de la formación enemiga, por lo que ordena a sus tropas mantenerse firmes en la misma formación y no permitir que Marden avance. Aunque queda impactado cuando ve que sus tropas comienzan a superar al enemigo y los acorralan en su propio campamento. Incluso el general es informado de la forma en cómo los están superando y no logra entender bien ese plan. Pero nuestro prota habla con uno de los generales, quien le informa que todo fue gracias a su acuerdo con la embajadora del imperio, ya que esa vez solicitó apoyo de entrenamiento para las tropas y mejora en sus equipamientos.
Todo esto les permitió aumentar su fuerza y ahora deben hacerle frente a los enemigos, aunque comienzan a ver que Marden retoma la fuerza si los hacen retroceder, algo que el general ya se imaginaba porque a pesar del entrenamiento y la fuerza que tienen los soldados aún no están acostumbrados a la guerra y esa falta de experiencia los está condenando. Pero nuestro prota ya se imaginaba el plan enemigo, por lo que al comprobar que el general enemigo viene directamente a su campamento, toma unos caballos junto con varios soldados y el general para huir hacia las montañas. Esto molesta a sus enemigos, pero nuestro prota solo ruega para que no lo sigan a ese lugar, aunque al ver que si lo hacen se lamenta porque eso significa que va a ganar, ya que justo en ese momento Ninim aparece desde lo alto de la colina con un escuadrón de arqueros y atacan al general enemigo, logrando enviarlo al suelo y junto a varios jinetes elaboran una emboscada perfecta que deja a todo el escuadrón enemigo sin poder hacer nada. Pero cuando Ninim intenta hacer que el general se rinda, este se niega a hacerlo porque su honor no se lo permite, por lo que ella decide ejecutarlo y ordena que den la orden a todo el ejército para que conozcan lo que sucedió a su general. Mientras que nuestro prota se pregunta el qué debería hacer, ya que no esperaba ganar tan fácilmente esa batalla. Unas horas después se reúnen con los generales y estrategas, quienes sugieren aprovechar que tienen las tropas y provisiones para atacar a Marden, ya que así se podrán apoderar de algunas partes del territorio enemigo, ya que sus fuerzas están disminuidas. Pero nuestro prota no quiere hacer algo así porque es demasiado arriesgado y podían iniciar una guerra peor, pero sabe que no puede negarse ante esa opción, ya que lo verían como un cobarde y su confianza sería afectada. Incluso tiene miedo de que planeen un golpe de estado y fingiendo mucha confianza les dice que no hay casi ningún territorio que sea realmente interés de sus enemigos, ya que solo la mina de oro en Gilad es la única ubicación que merecería la pena conquistar, a pesar que está más lejos de lo provisto. Pero los estrategas y generales se asombran por esa propuesta, lo que alegra a nuestro prota y en su mente sabe que no van a aceptar, ya que atacar un lugar como ese sin tener conocimiento de sus fuerzas sería una locura. Pero de esa forma no lo verán como un cobarde, sino como alguien demasiado arriesgado y sus deseos de atacar al enemigo se calmarán. Pero luego de unos segundos de discusiones, los hombres aceptan felices su propuesta, ya que tal como se imaginaron, el príncipe es bastante inteligente, ya que logró descubrir el plan a futuro que tenían y prefiere ir directamente por esa gran recompensa, por lo que ninguno tiene ningún problema con ese plan y si él da la orden partirán de inmediato hacia la mina de oro. Esto sorprende demasiado a nuestro prota, ya que no estaba listo para esa reacción y ahora siente que está en una situación peor. Al final, luego de unas horas, nuestro prota habla con Ninim porque no sabe qué hacer y quisiera que renunciaran a su plan. Pero la invasión a Marden es imposible de evitar y por ahora solo espera encontrarse con muchos obstáculos enemigos que dificulten el control total de la mina, ya que eso le serviría para que sus tropas se desmoralicen y puedan regresar, aunque mientras tanto va a fingir optimismo que pueden luchar y ganar esa mina de oro. Pero unos días después nuestro prota mira decepcionado que todo salió mucho mejor de lo que se esperó y si lograron hacerse con el control de la mina casi sin problemas. Al siguiente día, nuestro prota habla con Ninim, ya que los soldados lucharon con tanto entusiasmo que la mina fue conquistada antes de poder detenerlos. Así que por ahora deben aprovechar la situación y al menos intentar sacarle provecho cuanto antes, ya que es seguro que Marden enviará tropas para atacarlos y hace pasar a Preint el encargado de la mina, ya que quiere saber lo que más se pueda de la mina y el hombre le entrega unos documentos que nuestro prota revisa, aunque se asombra demasiado porque según lo que dice allí parece que la mina está prácticamente vacía en minerales. Por otro lado, el rey de Marden reclama furioso a sus ministros por perder el control de la mina y más aún perder la batalla en la frontera.
Aunque en ese momento Holo, el ministro de finanzas, le dice que lo mejor es recuperar cuanto antes el control de la mina y para hacerlo necesitarán unas 30.000 tropas, lo que el ministro de defensa le niega porque sería un costo elevado y además dejarían sin defensa las fronteras. Pero Holo le responde que confía en que recuperarán la mina en menos de una semana y los reinos vecinos no tendrían tiempo para crear un ataque contra ellos. Aunque nuestro prota por su parte se lamenta con Nini porque sin minerales que conseguir de la mina todos sus esfuerzos fueran prácticamente en vano, aunque tampoco cree que sea buena idea retirarse porque esto dañaría el honor y la reputación de su reino, por lo que piensa en una gran idea, ya que según Prank, los generales de Marden tampoco saben de la situación de la mina y sus pocos recursos, por lo que ellos pueden usarlo a su favor e intentar negociar un acuerdo con Marden para llegar a un tratado de paz, donde cada uno se quede con una parte de la mina, aunque deberían pagarles una gran suma de dinero. Pero para conseguirlo sabe que deben defenderse porque está casi seguro que Marden los atacará con todo para recuperar la mina. Unos días después, el general Hagar le informa sobre los más de 30.000 soldados que se están reuniendo alrededor de la mina y ellos simplemente solo tienen 5.000 hombres para defender el lugar, por lo que le propone una retirada inmediata, pero nuestro prota se niega, ya que sabe que Marden no puede sostener un ejército tan grande por mucho tiempo y solo deben resistir un mes hasta que las fuerzas enemigas se vean obligadas a retirarse. Por lo que les explica a todos los demás las tácticas que usarán para detener al enemigo. Mientras tanto, Draugr habla con su comandante porque les sorprende ver que nuestro prota no huye sino que planea defender la mina, pero ordena atacar con cautela porque no deben perder como lo hizo el otro general en la frontera y espera tomar el control de la mina en unos pocos días. Pero después de una semana, Draugr no comprende cómo no han logrado tomar el control de las bases, mientras que nuestro prota ha logrado detener el avance de los enemigos aprovechando los estrechos caminos hacia la mina. Además, ordenó minar el costado de la cueva para que los enemigos no puedan escalar y en ese momento no importan los 30.000 soldados enemigos, porque solo unos pocos se enfrentan directamente en los caminos, lo que impacienta cada vez más a Draugr, pero un explorador le dice que hay un viejo túnel que conecta al centro del campamento de nuestro prota, por lo que Draugr tiene un plan para evitar de que logren escapar, ya que los pueden rodear y así serán derrotados, por lo que esa misma noche un gran escuadrón de soldados ven unas luces por ese túnel y se lanzan al ataque, comenzando a perseguir a los hombres, pero el capitán se da cuenta de que los soldados enemigos no portan armadura. Además, comprende que es una trampa, pero es demasiado tarde porque el túnel colapsa sobre ellos, algo que nuestro prota celebra porque su trampa funcionó y ahora desmoraliza aún más al general Draugr, ya que sabe que ganarle a 30.000 hombres es imposible, pero sí pueden afectar la moral de su general, consiguiendo de esa forma herir su orgullo y con esto tomará peores decisiones, por lo que solo deben ser pacientes y esperar que dé resultado. Por otro lado, Draugr, lleno de ira, golpea todo porque perdió un hombre de confianza, mientras que uno de sus capitanes le dice que deben aprovechar que nuestro prota ya no tiene ruta de escape, por lo que esa es su oportunidad perfecta de poder acorralarlos. Al siguiente día, Draugr se alegra bastante al saber que lograron tomar el control del primer fuerte de la mina y es un avance para su ejército. Pero esa noche nuestro prota inicia su plan junto con sus soldados y en el campamento enemigo Draugr es levantado porque varias tiendas de campaña están incendiadas. Además, reina la confusión porque no saben cuántos enemigos los atacan y parece que aprovecharon la noche para sorprenderlos. Pero Draugr se asusta porque piensa que vienen directamente por él y también los demás generales que lideran a su ejército,
ya que no hay otra opción para que intenten superar un ejército de 30.000 hombres. Además, ve como el suelo tiembla y unos golpes cercanos se escuchan, por lo que seguramente son más de 5.000 soldados que bajaron de la mina, y ordena que los soldados más cercanos creen una muralla de hombres protegiendo el cuartel principal, y también que protejan a toda costa a los generales. Unas horas después, Draugr mira lleno de furia que en realidad fueron unas rocas y palos lo que escucharon la noche anterior, pero además nuestro prota aprovechó la confusión para tomar el control nuevamente del fuerte. Unas semanas después, nuestro prota disfruta de la victoria porque han logrado frenar los ataques de Marden, y seguramente su moral debe estar por el suelo, por lo que solo les queda esperar a que sus provisiones se terminen, y en ese momento un negociador enviado por Draugr llega para hablar sobre la batalla, por lo que Logan entra en el lugar y de inmediato los insulta porque son peor de lo que esperaba. Pero nuestro prota le pregunta a qué es lo que vino, y Logan le confiesa que hablará en nombre de su general, ya que quiere negociar un tratado de paz y exigen que ellos como invasores se retiren de la mina, entregando sus armas y rindiéndose antes de una gran ofensiva en su contra. Pero nuestro prota sabe que eso no es posible y se niega rotundamente, por lo que Logan le advierte que se va a arrepentir y se levanta diciendo que debe alejarse de Ninim, ya que proviene de un linaje de sangre sucia que afectará la reputación de un príncipe. Pero nuestro prota se llena de ira al escuchar esas palabras y le recuerda que prometió ser un emisario de Dragot, así que tomará eso como un insulto directo del general enemigo. Unos días después, Dragut inicia la ofensiva contra la mina con todo lo que tienen, porque llevan 3 semanas sin resultados, por lo que consiguen avanzar a grandes pasos, pero unos soldados llegan avisando que traen noticias de Logan. Aunque en ese momento dejan la cabeza del capitán en la mesa y acaban con todos los soldados de la tienda, dejando incluso herido a Dragut, quien mira impactado a nuestro prota, ya que se vistió como uno de los soldados y no comprende cómo lograron infiltrarse. Pero nuestro prota le explica que fue fácil, ya que usaron la verdadera cueva de escape, ya que la que se derrumbó era una que construyeron sabiendo que los atacarían, y con el colapso pensarían que no habían otra ruta de escape. Pero Draugr, impotente, intenta desesperadamente atacarlos y nuestro prota lo atraviesa con su espada, diciéndole que insultaron a Ninin y cualquiera que lo haga merece morir por su propia mano. Por otro lado, Fitch busca desesperadamente los registros de nuestro prota en la Academia Militar del Imperio porque no hay nadie que lo relacione, aunque comprende que el primer puesto en todas las categorías estaba siempre tachado, y ahora sabe que ese es el nombre de nuestro prota. Pero el Imperio se avergonzó demasiado porque un extranjero superará a todos los estudiantes y tiene miedo de lo que pueda conseguir alguien con esas capacidades. Luego de unos días, nuestro prota regresa a su castillo donde celebran su victoria, pero Ninim le pide hablar un momento porque le informa que Marden cayó, ya que mientras atacaban la mina el reino de Cabarín los atacó, derrotando al rey y tomando ahora el control por completo. Esto decepciona a nuestro prota porque esperaba vender parte de la mina a Marden y recuperar algo de dinero, pero Ninim le dice que no todos son malas noticias, sino que Perrin avisó de una nueva veta de oro que les ayudaría a sustentarse. Esto emociona a nuestro prota, ya que al menos no todos son pérdidas, pero no le agrada para nada saber que ahora tiene mucho más trabajo y responsabilidades que atender que anteriormente. Unos días después, nuestro prota tiene un sueño recordando sus tiempos en la academia militar y sus compañeros luego de desmantelar una banda de contrabandistas, pero en especial recuerda una promesa con Lowe, quien prometió una vez se graduarían ir a visitarlo. En ese momento, nuestro prota se despierta y no entiende por qué ahora, cuando todo está más tranquilo, reciben el aviso de una visita inminente de la princesa del imperio para asegurar su relación
amistosa, algo que no le agrada y menos al saber que hay una disputa por el trono entre los príncipes. Pero mientras hablan les avisan que la delegación de la princesa llegó anticipadamente y sin mucho ánimo sale a recibirlos, excusándose porque su padre está enfermo y le pregunta a qué se debe su visita. En ese momento el mayordomo le explica que vino acompañado de la princesa para proponerle un acuerdo matrimonial que beneficiaría a los dos reinos. Esto deja sin palabras a nuestro prota cuando la princesa se quita el velo de su rostro y reconoce a su compañera de la Academia Lowell. Unos minutos después, en su oficina, nuestro prota no comprende qué hace ella en este lugar, y mucho menos porque no les dijo que era una princesa. Pero Ninim le explica que todos mintieron porque él tampoco les dijo que era un príncipe y deben averiguar las intenciones de la princesa. Aunque nuestro prota duda que ella venga solo por el matrimonio y está casi seguro que tiene otras intenciones que deben descubrir mucho antes. Unos minutos después, en la cena, nuestro prota intenta hablar con ella para saber sus intenciones, pero Lowell le dice que vino con esa propuesta luego de saber sus hazañas como príncipe encargado del reino, ya que su victoria en la guerra ha resonado bastante, pero nuestro prota no le cree nada de lo que dice, por lo que aprovecha que ella menciona el frío del invierno y le promete enviarle unas prendas de ropa justas para su estadía. Unas horas después, en la habitación de Lowell le dejan varios cofres con ropa, pero cuando todos se marchan, la princesa ordena que salga porque no hay nadie más. Esto sorprende a nuestro prota, ya que no esperaba que los descubriera, mientras que Lowell le dice que no han cambiado desde la academia y comienza a hablar sobre lo que han hecho desde que se despidieron. Pero Fitch entra en la habitación por los ruidos y se asombra al ver a nuestro prota, pero Lowell le pide que cuide la puerta y no permite que nadie entre. Esto asombra a nuestro prota, ya que por fin entiende que Lowell fue la encargada de enviar a Fitch para que los investigara, y por eso vino directamente excusándose por su victoria en la guerra. Luego de unos minutos se sientan a hablar y nuestro prota le pregunta su verdadera intención. Lowell le confiesa que vino a pedirle ayuda a sus amigos para poder derrocar al imperio, ya que debe ser quien tome el poder en lugar de sus tres hermanos, pero nuestro prota se niega rotundamente porque su reino no tiene esa capacidad y tampoco cree que sea lo correcto. Pero Lowell le dice que es el momento indicado para hacerlo porque sus tres hermanos se están peleando por el trono y ella necesita apoyo porque nadie se fija en ella al ser una mujer. Pero por otro lado ya se imaginaba un rechazo y le explica que tiene más cosas planeadas para intentar convencerlo, por lo que nuestro prota, luego de terminar la conversación, se marcha con Ninim y le confiesa que Lowell está mintiendo, ya que ella nunca vendría a pedir ayuda directamente y menos a derrocar al imperio, por lo que seguramente su verdadera intención es algo más y tiene una leve sospecha, pero primero debe investigar porque no es nada seguro. Y en ese momento Nanaki los interrumpe ya que quiere pedirles un favor. Unas horas después, Ninim se reúne con Falanja para hablar porque la chica está muy preocupada por la situación del reino y de su hermano. Pero Ninim logra tranquilizarla y luego se marcha para reunirse con Lowell, aunque le incomoda que sea en unos saunas, pero la chica le dice que deben recordar viejos tiempos en la academia. Incluso Fitz pregunta algo intrigado cómo era ese tiempo en su academia y Lowell lo recuerda con alegría porque eran un grupo de 5 estudiantes sobresalientes. Incluso Ninim era admirada luego de un duelo que tuvo cuando intentaron ofenderla por ser un flam. Pero Ninim le dice que igualmente la princesa tenía la atención de muchos nobles y eso es algo que no le agrada a Lowell, ya que Gerard no ha dejado de enviarle regalos y cartas intentando un compromiso, pero ella siempre se ha negado y espera que con esta visita y propuesta de matrimonio a nuestro prota ya se termine la ilusión de ese chico.
mientras que nuestro prota le da algunas clases a su hermana sobre historia del tiempo, ya que el rey de Angatal fue uno de los causantes de que el imperio existiera, ya que antes solo había una alianza en contra de un imperio totalmente reducido, pero cuando todos los reinos de la alianza iniciaron un ataque contra el imperio que estaba por desaparecer, fue allí cuando el rey de Angatal traicionó la alianza y ayudó a aquel imperio, dándole la fuerza para superar a todos los demás reinos, y con esto lograron someter casi medio continente, obteniendo la fuerza que tienen ahora, y el rey de Angatal fue nombrado marqués de un territorio, aunque ya hace tiempo que murió y ahora su hijo es quien gobierna, pero según los rumores no es tan bueno gobernante como su padre. En ese momento el capitán Lurk le enseña a nuestro prota unas armas que lograron conseguir del contrabando que avisó, confirmando las sospechas de nuestro prota que vinculan a Lowe. Por lo que recuerda aquella vez en la academia cuando ella le pidió hablar, porque le planteó la hipotética situación en la que le pidiera ayuda, y nuestro prota ya lo sospechaba, ya que a pesar que ella dice ser de una familia noble alejada, sabe que tiene raíces que la limitan en muchas cosas, pero su consejo es que inicien una guerra en contra de esos ideales que le han infundado, ya que si quiere sobresalir como mujer y heredera de su familia, debe hacerlo de la manera más fuerte posible, la cual es yendo en contra de las limitaciones que le han impuesto. Al siguiente día, Lowe se despierta y Fitch le avisa que nuestro prota la invitó para tomar el té, algo que la sorprende, y sabe que nuestro prota no lo hizo solo por cortesía, sino que seguramente quiere hablar sobre su objetivo en este lugar. Unos minutos después, nuestro prota se reúne con Lowe y preguntan si planean marcharse pronto, algo que ella confirma, pero nuestro prota, al ver que no planea confesar su verdadera intención, le dice que sabe el motivo por el cual vino, ya que encontró algunas armas que provienen del imperio, y es extraño porque se estaban comerciando ilegalmente, pero llegaban en grandes cantidades. Por lo que al investigar un poco encontró que esas ventas se producen en las 3 fracciones del imperio, lo que da sospechas de una rebelión en contra del imperio, aprovechando la disputa por el poder de los 3 príncipes. Por esto supone que Lowe ya lo descubrió, pero cuando ella intenta decírselo a sus hermanos, estos no le prestaron atención al ser mujer, por lo que al final decidió venir a una de las facciones para provocar una guerra y que sus hermanos se percaten de la situación, ya que eso la beneficia directamente a ella, porque se tardaría más tiempo en encontrar al sucesor al poder del imperio. Lowe, al ver que fue descubierta, lo felicita porque es mucho más inteligente de lo que se imaginó, y acepta que se enteró de la rebelión. Pero al tener pocas influencias no le creyeron, y decidió ser la carnada perfecta para iniciar una guerra y que sus hermanos dejaran por un tiempo la pelea por el trono. Por eso vino hacia su territorio, porque la facción dirigida por el marqués Angatal está cerca, y al saber que la princesa está allí intentarían atacarlos para capturarla, ya que la usarán como moneda de intercambio, y confía que no será herida sino que sus hermanos la salvarán. Pero nuestro prota le dice que es un plan muy arriesgado y no tiene en cuenta que la entregue a Angatal. Pero Lowe le responde que sabe que no lo hará porque Ninim es muy importante para él, y si la facción de Angatal toma el control del imperio, seguramente tratarían muy mal a la chica por ser una flam. Pero se disculpa porque lo usó como carnada y provocará una guerra en su territorio, lo que nuestro prota le niega porque ya le envió una carta al marqués Angatal informándole que la princesa pasaría por ese territorio luego de abandonar su reino. Esto asombra a Lowe, pero no cree que sea suficiente para detener la invasión, aunque justo en ese momento Ninim le avisa que tienen una visita inesperada. Unos minutos después, nuestro prota recibe a Gerard, el hijo de Angatal,
quien busca desesperadamente a la princesa de quien se enamoró y con quien espera casarse pronto. Pero nuestro prota le pide un poco de paciencia y que se relaje en una de las habitaciones porque la princesa se preparará para verse adecuada a una reunión con alguien de su nivel. Esto convence a Gerard, quien decide ir a la habitación, mientras que su padre Angatal en su reino se molesta porque su hijo no escuchó sus advertencias, pero al menos espera que consiga traer a la princesa sin necesidad de usar la fuerza, ya que así le ahorraría gastos y Owl, su asistente, le avisa que la rebelión está prácticamente lista, por lo que esperan ver qué hace nuestro prota, aunque no puede evitar molestarse por él ya que es un obstáculo en su plan. Nuestro prota por su parte habla con Ninin, quien sigue molesta por la visita de Gerard y su forma de actuar ante un príncipe, pero nuestro prota le dice que eso es lo menos importante ya que evitaron una invasión a su reino, ya que con la presencia de ese noble en su castillo está casi seguro que Lowell lo usará a su favor, ya que seguramente aceptará la propuesta de Gerard para casarse y conseguirá información sobre la rebelión de su padre, pero también sabe que Lowell sigue buscando obtener el control del imperio y por eso fue que vino principalmente a su reino, para intentar aliarse con él y ganarse más popularidad entre el imperio. Pero ahora que las cosas cambiaron, seguramente usará a Gerard como su arma para detener la rebelión de Angatal, levantando a su propio hijo contra su padre y así mostrar ante el imperio su compromiso con todos para mantener la paz. Pero está seguro que ella piensa usar las tropas que tienen aquí para luchar contra las fuerzas de Angatal y eso es algo que no permitirá, ya que él sabe que no es lo indicado iniciar una guerra en este momento y menos en territorio enemigo. Al mismo tiempo que Lowell habla con Fitz porque está segura nuestro prota tiene su propio plan para casarla con Gerard, pero no le funcionará porque tiene un as bajo la manga y será ella quien termine ganando. Luego de unas horas celebran un gran banquete donde nuestro prota halaga lo más que puede a Gerard e insiste en el compromiso con Lowell, quien dice que en ese caso también debería acompañarlos al imperio y cada uno busca lograr su objetivo. Pero Gerard nota que ya se conocen y les pregunta desde cuándo. Nuestro prota le responde que asistieron a la misma academia militar. Esto asombra a Gerard porque también sabe usar la espada y le propone un duelo para animar el ambiente, algo que nuestro prota no quiere aceptar, pero también sabe que no debe llevarle la contraria a Gerard, por lo que al final decide aceptar y al ver que está afectado por la bebida sabe que su mejor opción es fingir un duelo parejo. Incluso hace que los dos terminen con las espadas en el suelo y fingen un empate, ya que así Gerard no quedaría mal ni tampoco él como príncipe. Pero en el duelo Gerard tropieza y nuestro prota lo golpea con fuerza por error, tirándole la espada y dejando en vergüenza a Gerard, quien furioso se levanta para atacarlo por sorpresa y nuestro prota intenta evitar que las cosas terminen peor. Pero cuando se agacha, Gerard pasa de largo rompiendo una de los ventanales y cae por uno de los muros. Esto deja a todos impactados y cuando Ninin revisa a Gerard les dice impactada que murió por la caída. Unas horas después la noticia llega hasta Angatal, quien se asombra por la noticia tan repentina. Incluso reconoce la daga que le dio a su hijo y pide que investiguen más lo que sucedió. Pero comienza a sospechar que seguramente nuestro prota eliminó a su hijo al estar aliado con la princesa, ya que debieron descubrir su plan de la rebelión y como venganza atacaron a su hijo. Pero si eso fue lo que sucedió, entonces debe invadir ese territorio y capturar a la princesa. Esto no le agrada para nada a Owl porque una guerra contra nuestro prota traería demasiada atención y primero deben evitarlo a toda costa.
Luego de unas horas, nuestro prota sabe que seguramente en el territorio de Angatal deben verlo como un asesino luego de enviar una carta bastante sospechosa y que casualmente Gerard murió en su castillo, por lo que él no quiere una guerra y tampoco puede permitírsela con la situación actual. Pero en ese momento un soldado avisa que Lowe quiere reunirse con él y se molesta porque no ha pensado en nada, ya que todo es demasiado complicado, pero cuando Lowe entra finge estar calmado y sereno, mientras que ella le confiesa que se rinde porque ya no quiere ascender como emperatriz, sino que solo busca evitar la rebelión en el imperio y le pide su ayuda. Esto asombra a nuestro prota, pero le dice que lo principal ahora es evitar la guerra contra Angatal, ya que está seguro que desde aquella facción enviarán más de 4000 tropas y confiesa que su reino está en bancarrota, por lo que solo tiene presupuesto para mover unos 500 soldados porque siguen recuperándose de la guerra de hace poco. Pero tiene una idea porque solo deben hacer que Angatal confiese sobre la rebelión para que el imperio tome parte en ese asunto, algo que ya han conseguido desde la academia y solo deben idear un muy elaborado plan. Unos días después, nuestro prota llega hasta el palacio de Angatal, quien le ordena que se marche de inmediato. Pero nuestro prota le pide algo de prudencia porque vino a entregarle los restos de su hijo y cree que lo mejor es conversar. Al tiempo que Walt se entera de lo que está sucediendo y molesta, ordena que reúnan al escuadrón especial, ya que no deben dejar que nuestro prota les tome la delantera. Unas horas después, nuestro prota le advierte a Angatal que la princesa ya lo sabe todo sobre su participación en la revolución en contra del imperio. Esto asusta demasiado al noble, pero nuestro prota le explica que justamente por eso vino, ya que no lo acusará de nada ni lo amenazará, sino que en cambio viene a darle una buena noticia, porque pueden decir que Gerard era quien provocó la rebelión y lo obligó a servirle a pesar de ser su padre. Con esto se quitaría la culpa, ya que la princesa prometió darle un castigo menos severo si entregan las evidencias de la rebelión y también a todos los aliados que participan. Incluso no perderá su título como marqués y con una mirada fija le avisa que el futuro de toda su familia ahora recae en la decisión que tome. Esto deja totalmente asustado a Angatal, ya que no quiere perder su estatus y luego de perder a su hijo cree que es la mejor decisión, por lo que acepta su propuesta, aunque le pide un poco de tiempo para prepararse, y nuestro prota le estrecha la mano porque debe confiar en que tomó la mejor decisión. Al final, una vez salen de la posada, nuestro prota habla con su general, ya que fue mucho más fácil convencerlo de lo esperado, pero por ahora deben esperar hasta que el siguiente día para marcharse, aunque ven que el camino a la posada está completamente solo y es seguro que intentan tenderles una trampa, algo que confirman cuando varios hombres armados aparecen, por lo que ellos comienzan a luchar mientras que Angatal se despide de su hijo, ya que hará su último acto como un padre orgulloso de su hijo y ordena a todas las tropas que capturen a nuestro prota y a la princesa Lowe. Mientras tanto, nuestro prota avisa a su general que eso parece ser un plan ideado por alguien ajeno a Angatal, lo que confirma cuando esquiva por muy poco el ataque de Ol y al ver su expresión comprende que es el responsable de involucrar al marqués en esta rebelión, por lo que comienza a mencionar las posibles causas y por la expresión en ese chico confirman que son un grupo de espías molestos porque les están arruinando sus planes. Pero nuestro prota se burla porque seguramente piensan entretenerlos un tiempo mientras que sus otros hombres destruyen la evidencia de Angatal y lo ejecutan. Pero le avisa que ya envió tropas a la mansión donde justamente Nanaki se encarga de los hombres quienes intentan quemar la evidencia de la rebelión, por lo que ellos los eliminan siguiendo las órdenes de nuestro prota, quien usa algunos trucos para superar a Owl.
consiguiendo cortarle uno de los brazos gracias a una distracción, y teniéndolo en el suelo le pregunta qué planea hacer. En ese momento él retira la retirada y nuestro prota en cambio le pide a sus hombres de que no se muevan, ya que escucha un escuadrón de caballería acercarse y comprende que Angatal rompió el tratado que hicieron, por lo que no tiene más opción que usar el plan B y comienza a huir. Luego de unas horas, Angatal usa un escuadrón de caballería veloz para seguir a nuestro prota, quien intenta huir de regreso a su reino, pero el Marqués no planea permitirlo, y cuando consiguen divisarlos en el horizonte ordena que capturen con vida al príncipe. Pero una vez sobrepasan una colina, miran impactados que hay todo un campamento instalado del ejército de nuestro prota, quien antes de partir ya organizó con Logwe y Ninim un plan de respaldo por si las negociaciones fallaban, ya que tendría que salir huyendo a toda velocidad y seguramente Angatal intentaría atraparlo lo más rápido posible. Por esta razón no llevarían más de 100 soldados, y así con un escuadrón de unos 300 hombres ellos serían capaces de vencerlo. Pero además tiene otro plan para evitar que Angatal escape y se salga con la suya, ya que justo cuando el Marqués ve que le tendieron una trampa piensa en escapar, pero es avisado de un escuadrón de soldados provenientes del imperio, asustándolos cuando ve el estandarte de la princesa, y al recibir la orden de reunirse con ella no tiene más opción que aceptar, mientras que Logwe le agradece a uno de los gobernadores de la región que le colaboró con las tropas, ya que ahora por fin puede terminar con esa rebelión. Unos minutos después, Angatal se presenta en la tienda de campaña de a la princesa, y al ver a nuestro prota se asusta, pero de inmediato le pregunta a la princesa qué hace el príncipe de otro reino en territorio del imperio, ya que deben verlo como un intento de invadir su territorio, y piensa que con esa excusa puede hacer que no tomen como válidas las opiniones de nuestro prota. Pero la princesa le dice que es increíble que no sepa la alianza que hubo con nuestro prota, ya que el imperio y parte de la región fronteriza hicieron una alianza, por lo que acordaron un ejército militar en este lugar que está cerca de la frontera, y así mejorar su entrenamiento militar. Esto asombra demasiado a Angatal porque comprende que nuestro prota lo planeó todo mucho antes de venir, y este era su plan B en caso de que las cosas no salieran bien, por lo que se rinde, ya que no hay nada que pueda hacer para salir de esta situación porque nuestro prota lo planeó en mejor manera y lo superó por completo. En ese momento la princesa le dice si planea querer seguir con vida, ya que debe saber los términos que exige, y el hombre se lo confirma, rogándole que tenga misericordia y le perdone la vida. Luego de unos días, Ninim habla con Logwe porque todo salió bastante bien y solucionaron el problema de la rebelión con Angatal, aunque Ninim le pregunta por qué retiró la propuesta de matrimonio hacia nuestro prota, y Logwe le dice que ella quiere seguir con su intención de llegar a liderar el imperio, por lo que no es bueno estar vinculada con un noble de otro reino, y Ninim lo entiende, aunque le confiesa que sabe que sí está enamorada de nuestro prota. Esto avergüenza bastante a Logwe, quien intenta negarlo, pero al final acepta la verdad, ya que es algo que siente desde que estuvieron en la academia. Luego de unas horas, nuestro prota habla con Logwe porque al igual que sus tiempos en la academia lograron vencer a Angatal, aunque Logwe le pregunta por qué tuvo que usar esos métodos cuando pudo obligar a Angatal para que le dijera la verdad desde un inicio. Pero nuestro prota le explica que tenía que vencerlo para que ella pudiera capturarlo y hacerlo hablar a su manera, algo que la sorprende porque todo lo que nuestro prota hizo fue para facilitarle las cosas, y eso significa que sí recuerda la promesa que se hicieron en la academia, por lo que se marcha bastante feliz y pensando en lo que Ninim le dijo, ya que sí es cierto que en realidad gusta de nuestro prota, pero lo que más envidia es la relación que ellos dos tienen sin importar que sean de pueblos diferentes, y se promete que será una gran emperatriz para darle más felicidad de la que nuestro prota ya tiene.
Luego de unos días, nuestro prota inicia un viaje hacia el palacio del rey Kabarin, ya que fue invitado a un festival que celebrarán. Aunque nuestro prota no le agrada ir mucho a ese tipo de sitios, y Ninin por su parte tuvo que cambiarse el color de su pelo porque los de su pueblo no son vistos con agrado ante ese reino. Por otro lado, Falanja habla con su tutor para saber más sobre el festival, ya que el rey Kabarin lo hace en honor a su religión, donde según dice una diosa logró vencer a un demonio y por eso celebran cada año. Pero Falanja supone que si invitaron a su hermano fue por un motivo especial, mientras que Ninin le advierte a nuestro prota que sin importar las diferencias políticas y culturales debe comportarse a la altura. Aunque es uno de los hombres que los escoltan el que le da el aviso de que están por llegar a la mina de oro en Gilad. Al final, luego de reunirse con Perint y asegurarse que todo en la mina va por buen camino, hablan sobre el retiro inesperado del general Hagar, ya que fue muy repentino y eso también ha causado algunas dudas en varios de los nobles del reino, y sospecha que pronto puede iniciar una rebelión en su contra. Mientras que en una mansión varios hombres se reúnen en secreto para hablar de su plan y aprovechar para tomar el control, ya que el príncipe no está en este lugar y que Hagar se retiró. Incluso una chica mira el cielo esperando que todo salga según sus planes. Después de retomar el viaje, nuestro prota sufre un ataque a su caravana, aunque no saben de qué parte viene ese ataque, ya que son soldados disfrazados de bandidos. Pero nuestro prota le ordena a Ninin que siga avanzando lo más que pueda, y cuando el carruaje se destruye, la chica planea darle algo de tiempo para que huya. Pero nuestro prota le responde que no es necesario, por lo que le enseña a un grupo de soldados, aunque ataca a los bandidos haciéndolos desaparecer. Mientras que nuestro prota le habla a los soldados, los cuales sabe son partes de las fuerzas remanentes de Marden, por lo que él vino personalmente para hablar con su líder. Después de unos minutos llegan al campamento principal, donde lo recibe Zenobia, quien se representa como la mensajera y responsable de los remanentes, ya que el príncipe Helmund está mal de salud, explicándole que cuando Kabarin invadió Marden capturaron al príncipe y quemaron parte de su rostro, por lo que él no atiende visitas. Pero también quiere saber qué intenciones tienen ellos dos por su territorio, y nuestro prota le confiesa que va de camino al festival que está haciendo en Kabarin. Esto molesta de inmediato a Zenobia, por lo que libera su espada, ya que eso significa que tienen planes de aliarse con su enemigo y deben ejecutarlo. Pero nuestro prota solo le pide algo de calma, ya que no servirá de nada que lo ejecuten en este lugar, ya que igualmente las fuerzas remanentes de Marden no superan los 3000 soldados en comparación de los más de 20000 que tiene Kabarin, por lo que es cuestión de tiempo antes de que sean completamente sometidos por Kabarin, y en cambio les quiere ofrecer un trato, ya que le gustaría que uno de ellos los acompañe al festival, ya que desconfía totalmente de Kabarin porque puede que tenga que ver con el ataque de los bandidos. Pero además le promete que si llegan al festival se pueden reunir con varios hombres de poder y diplomáticos que salvarían la situación de Marden. Esto convence en su totalidad a Zenobia porque es la mejor opción que tienen, aunque todavía desconfía de él, lo que nuestro prota ya se esperaba, y le dice que en ese caso lo mejor es confiar, ya que eso es lo mejor en el arte de la guerra. Luego de avanzar por unas horas logran ver la capital de Kabarin, impresionándolos porque es más grande de lo que se imaginaban. Pero luego de encontrar una posada decide qué van a hacer, ya que nuestro prota les informa que se va a reunir con el rey al siguiente día, por lo que Ninin junto con Zenobia pueden aprovechar para conseguir información importante en los alrededores. Algo que las chicas le confirman que van a hacer, ya que es el mejor plan que tienen. A la mañana siguiente nuestro prota ya camina junto con Lark, su general, y en un pasillo dos hombres preguntan si son los enviados del reino de Natra. Algo que nuestro prota confirma, y aunque no le agrada los comentarios en tono amenazante de estos hombres, calma a Lark. Mientras que un chico le dice que uno de estos hombres es el general Lever, encargado de los militares. Aunque
aunque nuestro prota ve que su compañero tiene una herida en el brazo y es muy sospechoso que justo uno de los bandidos de los que intentaron atacarlos ayer recibiera una flecha en el mismo brazo, pero por ahora solo estará más alerta de lo normal ante toda la situación. Al final, una vez llegan al palacio, el rey lo recibe bastante alegre, confesando que hace mucho quería reunirse con él, por lo que le pide que vayan a un lugar más privado porque tiene algunas personas que presentarle. Esto asombra a nuestro prota, pero sabe que en este punto es imposible negarse y sigue al rey. Mientras que por otro lado, Ninim detiene a Zenobia antes de que intente ejecutar a un hombre y se la lleva hasta un lugar escondido, preguntándole el que pensaba hacer en este lugar, y Zenobia le explica que ese hombre era uno de los ministros de Marden, pero se alió con Cabarín y traicionó a su reino, causando la desgracia en Marden y lo que significó para ella la muerte de sus padres. Esto sorprende demasiado a Ninim, ya que no sabía que le sucedió todo eso, pero le explica que ella no puede permitir que le quite la vida a nadie, ya que se verán involucrados, aunque también sabe que a nuestro prota no le agradaría nada saber esa traición de ese tipo de personas. Mientras tanto, nuestro prota se asombra al llegar a un salón donde ve personas bastante importantes de todo el mundo, mientras que el rey le presenta a los miembros de la élite sagrada y lo invita a ser parte de la reunión sagrada de la Orden de Levetia, ya que le avisa a todos que quiere proponer a nuestro prota como un nuevo miembro. Esto lo deja en shock, ya que no esperaba una invitación de ese tipo. Unas horas después, nuestro prota, aún frustrado, le explica todo lo que sucedió a Ninim, quien no esperaba que fuera invitado a ese grupo, pero nuestro prota le confiesa que su familia viene del linaje de algunos discípulos de esa diosa. Por ese motivo lo invitaron y aunque no le agrada para nada, espera al menos hacer algunos contactos. Al siguiente día llega junto con Zenobia hasta la casa de la primera integrante que visitarán de aquella orden, siendo Calmelia la directora de las enseñanzas, que gracias a su devoción obtuvo un alto rango en la nobleza, mientras que la chica lo recibe y después de hablar un poco les confiesa que está de acuerdo en aceptarlo como miembro de la élite solo si cumple con su papel de salvar a Marden, porque sabe que existen unos remanentes que se niegan a dejar el territorio y está en contra de sus creencias, por lo que deben exterminarlos a todos para que el pueblo de Cabarín prospere, y Zenobia se contiene para no cometer un error. Incluso Cadmelia le dice que se le nota algo mal y nuestro prota comprende la situación, por lo que mejor le dice que se van a ir, mientras que Calmelia habla con Noel, ya que espera esa fuera una venganza suficiente luego del brazo que perdió en el combate, alegrando al chico porque dejaron en una encrucijada a nuestro prota. Luego de unas horas, Ninim espía al general Lever y leyendo los labios de este, quien está hablando con Joluine, se asusta al ver que están planeando acabar con nuestro prota y con la vida del rey, al mismo tiempo que la mira de oro fue tomada por estos revolucionarios que están en contra de nuestro prota. Esa noche nuestro prota se reúne con su general y con Ninim, quien le explica lo que descubrió de la reunión del general Lever, por lo que nuestro prota no duda que están intentando eliminarlo cuanto antes y se le ocurre una idea de lo que está sucediendo, ya que parece que el rey de Cabarín pensó en invadir Marden y aprovecharse de la guerra que tenían en ese momento en la frontera, aunque las cosas no salieron tan bien al saber que venció al general y que obtuvo el control de la mina. Por eso tuvieron que detener la invasión y no ir directamente a su territorio, pero ahora el rey intenta conseguir más poder y por eso lo invitó a ser parte de ese grupo de élite, ya que así le debería un favor y lo tendría a su merced para otros planes. En ese momento Zenobia entra al lugar pidiéndole que le permita acompañarlo en su próxima reunión con el rey, lo que nuestro prota se niega rotundamente porque viendo la situación es más que lógico que ella intenta acabar con la vida del rey y eso es algo que no se lo puede permitir, ya que no confía en sus acciones, pero Zenobia le recuerda que ella sí confía en su voluntad para venir hasta este lugar a su lado, por lo que le pide que tenga esa misma confianza y que puedan seguir una unión que los beneficie.
Al siguiente día, nuestro prota se reúne con el rey, pero no le agrada ver la compañía que tiene. Mientras que él le presenta a Joluine, su asistente personal que consiguió hace poco, ya que ha demostrado tener grandes ideales. Pero nuestro prota en su mente confirma que la reputación del rey está por los suelos y nadie quiere servirle, ya que Cabarín siempre actúa de la misma manera y todo se basa en el linaje que traen los discípulos de la diosa. Por lo que muchos ya no lo quieren y no le sirven a él. Pero nuestro prota habla con normalidad diciendo que algunos de los otros miembros de la élite le pidieron algunos favores para aceptarlo, pero está bastante satisfecho con el trato que recibió, alegrando al rey porque es bueno saberlo, y le confiesa que si tuviera una hija se la daría en matrimonio. Mientras que nuestro prota le pregunta por la hija que tenía, ya que hasta donde sabía tuvo una con su esposa. Pero el rey le dice molesto que descubrió que no era su hija porque no tenía nada del linaje de su familia, por lo que decidió ejecutar a su esposa por traidora, y le promete a nuestro prota que no debe preocuparse por ese asunto. Pero nuestro prota sabe que no tienen pruebas, y el rey en cambio le dice que quiere pedirle algo especial, ya que sabe que tiene algunos miembros de la raza Flam y los cuales quieren cazar porque hace mucho que no lo hacen, por lo que sería bueno que le prestara alguno de estos seres basura para poder divertirse. Y nuestro prota, lleno de ira, deja que hable para no cometer un error. Incluso finge aceptar su propuesta para participar en la cacería, y cuando se levanta le confiesa haber estado calculando algunas cosas, por lo que le avisa que ya eligió y le da una fuerte patada en el rostro al rey, mientras que acaba con el guardia en la puerta principal y le ordena a su general no dejar que nadie entre porque acabará rápido con este asunto. Esto asusta demasiado al rey, quien le advierte que hace parte de la élite sagrada, pero para nuestro prota es simple basura que se mueve con ideales que al fin y al cabo simplemente hacen daño al mundo, por lo que en venganza por lo que pensaba hacerle a Ninim, lo ejecuta y le entrega la espada a Zenobia para que ella se encargue de Joluine, quien por su parte ruega por piedad diciéndole que fue obligada a actuar en su contra, pero Zenobia, llena de ira y con sed de venganza, lo elimina también. Unas horas después ya salen a toda velocidad de esa ciudad, mientras que Ninim sigue sin creer que eliminara al rey de ese reino. Pero nuestro prota le dice que tuvieron sus diferencias y seguramente tardarían en comenzar a seguirlos porque causó un gran revuelo antes de marcharse. Unos minutos después, mientras descansan, Ninim le pregunta qué piensa hacer porque se aproxima una guerra. Pero nuestro prota le dice que tiene un plan y deben aliarse con las fuerzas remanentes de Marden, ya que esa es su única oportunidad de intentar enfrentarse a las fuerzas de Cabarín, y deben prepararse, ya que además de incendiar algunas cosas en la ciudad, también lograron informes que demuestran el plan del general Lever para tomar el poder del reino, por lo que de esa forma pueden inculparlo y causar un levantamiento en contra del general cuando se enteren de la muerte de Cabarín. Mientras tanto, Owl le pregunta a Cadmelia si fue buena idea dejar que nuestro prota causara esa revuelta. La chica se lo confirma, ya que les da una gran ventaja al tener los informes del plan que tenía el general para tomar el control, y ahora ellos pueden tener mucho más poder, por lo que ella disfruta la situación actual, y como recompensa a nuestro prota por lo que hizo le envía un mensaje con algo de información. Unos minutos después, nuestro prota recibe el mensaje de Cadmelia y se asombra al saber que una revolución se alzó en Natra y que exigen su cabeza en la frontera, esperando el momento que llegue. Pero además, nuestro prota tiene otros problemas porque una montaña que debían atravesar tuvo un deslizamiento y el camino se bloqueó, por lo que se ven en la situación de tomar un desvío, y nuestro prota ordena a todos que se preparen.
ya que tiene un plan y Ninim le pregunta qué piensa hacer, pero nuestro prota le dice que convertirá a los cazadores en presas. Al siguiente día, Lever avanza con su escuadrón buscando a nuestro prota, aunque los exploradores vieron rastros del equipaje tirados por el camino y sabiendo que hay una avalancha más adelante, suponen que intentan llegar lo más rápido en la frontera, por lo que Lever apresura el paso y cuando ya se acercan a la frontera se encuentran con un grupo de rebeldes, algo que los confunde porque no tienen el escudo de Natra ni los mismos uniformes. Pero ellos no tienen tiempo a pensar porque son atacados por la espalda y Lever ordena seguir avanzando y abrirse paso en medio de ese escuadrón, mientras que nuestro prota observa que su plan sí funcionó, ya que deja que Lever se les adelante y de esa manera se encontraría con las fuerzas rebeldes de su reino, comenzando una batalla entre sus dos enemigos de este momento, y todo fue gracias a las fuerzas de Marden que lo apoyaron para acorralar a Lever, por lo que avisa que es el momento de acabar con todos los enemigos de una sola vez. Y en ese momento el general Hagar aparece en el horizonte liderando una gran caballería, ya que nuestro prota les confiesa que el general nunca se retiró, sino que ideó esa estrategia para que los rebeldes se levantaran y con una trampa caerían todos en una sola ocasión, aunque no esperaba llevarse un general como Lever también. Unos días después, nuestro prota recibe la visita del príncipe Helmund, líder de fuerzas de Marden, aunque no se asombra al ver que en realidad es Zenobia, ya que camina y le confiesa que notó que hacía parte de la realeza desde que se conocieron. En ese momento, Zenobia le explica que su padre la apartó de sus hermanos por ser mujer y no creyó que pudiera aspirar al trono, siendo ese el motivo por el cual sobrevivió, pero al ser mujer nadie creería en su autoridad, por lo que tuvo que fingir ser la asistente de uno de los príncipes para liderar las tropas. Pero ahora es un placer tener como aliado a nuestro prota. Unos días después, Cadmelia recibe la noticia de la recuperación de la capital de Marden por mano de la princesa Zenobia, pero su discípula Ibis lamenta no cumplir con sus órdenes y Cadmelia solo le pide que se levante porque un error no es el final, ya que aún tienen más caos que causar en todo el continente. Nuestro prota por su parte se reúne con Zenobia porque espera acordar un trato de alianza y piensa que con Marden de su lado será su escudo contra otros reinos del oeste. Pero Zenobia en cambio le pide que acepte a Marden como un estado sirviente a Natra, ya que ella es mujer y seguramente no confían en su autoridad, pero quieren servirle a él, que ha demostrado tener tanto poder, y confían en sus decisiones, alegrando a todos los ministros, mientras que nuestro prota busca desesperado algo que hacer porque no quiere expandir su reino, aunque se da cuenta que no tiene más escapatoria y se lamenta de que las cosas siempre se pongan más complicadas. Luego de unos días, Logwe termina la reunión con el alcalde, que aceptó hacer la ceremonia en su ciudad y tener la cumbre de los herederos imperiales. Pero después de organizar algunos asuntos, Logwe no puede evitar sentirse agobiada con todo lo que ha estado viviendo. Además, pronto llegarán varios invitados de otros reinos y todo se complicará más. Aunque al escuchar que la delegación de Natra llegó, se ilusiona porque seguramente viene nuestro prota, por lo que decide ir a recibirlos personalmente porque quiere ver su expresión de molestia al haberlo llamado. Y cuando llega a la entrada principal, queda impactada al ver que en realidad quien llegó es Falanya junto a varios delegados más. Unos días antes, nuestro prota reunió a todos los ministros y junto a su hermana explicó que recibieron una invitación para una ceremonia del imperio, donde estaría la princesa junto con sus hermanos y a varios delegados de algunos reinos, pero quiere saber si ve con buenos ojos que él vaya hasta ese lugar, dejando nuevamente solo el reino, y más aún luego de esa guerra.
En ese momento muchos ministros lo niegan porque sin la dirección del príncipe sería difícil reponerse del impacto de la guerra y lo mejor es que él se quede en este lugar. Pero es Falanya quien se levanta sorprendiéndolos a todos al decir que ella irá a la ceremonia del imperio en representación del reino. De vuelta en el presente, Falanya llega a la ceremonia donde la princesa se alegra al verla llegar y de inmediato le pide que la acompañe porque quiere presentarla, llevándola de inmediato hasta los tres príncipes herederos, de los que Falanya ya sabe algunas cosas porque nuestro prota le explicó que el más joven es el más astuto, mientras que el del medio usa sus conexiones con el ejército para obtener el trono y el primogénito es quien tiene la peor actitud de todos. Pero luego de algunas palabras, Falanya se aleja de ellos viendo que puede causar más problemas y miente diciendo que acompañará a Lowe por un buen rato. Por lo que se marchan de ese lugar y Lowe sabe que no se siente tan cómoda, por lo que le pide que descanse un momento y luego van a hablar con otras personas importantes. Al tiempo que Ninim le avisa a Nanaki que saldrá un momento y debe cuidar muy bien de la chica. Unos minutos después, Ninim mira a Lowe y pregunta para qué la llamó ya que notó sus miradas y el mensaje de reunirse afuera, por lo que Lowe le explica que quiere ofrecerle un trato, ya que necesita que Falanya declare que Natra la apoya como la heredera al trono y a cambio le puede ofrecer mucha información interesante sobre la cumbre de los herederos imperiales. Pero Ninim dice asombrada que parece si piensan en todo, ya que nuestro prota le dijo claramente que debe hacer en caso de que intente un trato y responde con lo mismo que nuestro prota le ordenó, ya que ellos no necesitan ningún trato. Esto molesta demasiado a Lowe porque parece que nuestro prota siempre va un paso adelante y además Ninim es difícil de persuadir al ser tan leal, por lo que no tiene más opción que buscar otros métodos para lograr crecer su fama y su aprobación en el imperio. Al siguiente día, Lowe se reúne con sus hermanos para iniciar la cumbre y trata de elegir al heredero al trono, mientras que Falanya camina por la ciudad ya que el alcalde decidió darles un recorrido, algo que extraña a Ninim pero supone lo hace para probar la forma de ser de los que provienen de Natra. Incluso llegan hasta lo que llama una asamblea de opiniones, ya que allí es donde los ciudadanos, sin importar su nobleza, discuten temas que para ellos es importante. Y luego de que estén de acuerdo, ese tema pasa al parlamento, donde el reino toma la petición y la ejecuta. Esto asombra demasiado a Falanya porque el pueblo tiene su propio derecho a exigir y debatir, por lo que ella les pide que se queden un momento ya que le interesa eso bastante, sorprendiendo al alcalde porque parece ser un poco más estudiada de lo que se imaginó. Unas horas después, Demetrio grita furioso en su habitación porque no comprende cómo sus hermanos quieren quitarle el derecho al trono siendo el primogénito. Pero además aún recuerda el insulto de nuestro prota al enviar a su hermana menor para un evento de esta importancia y lo maldice porque es un simple plebeyo con algo de suerte. Aunque en ese momento se le cruza una idea para hacer pagar a nuestro prota por esa ofensa. Luego de unas horas, Ninim habla con Lowe, quien pregunta a la chica si no quiere saber cómo terminó la cumbre. Pero Ninim, algo molesta por sus repetidos intentos de un pacto, le dice que no aceptará. Aunque en ese momento una de las criadas les avisa que recibieron una petición sorpresiva de Demetrio. Un momento después ya todos están reunidos y Falanya no comprende por qué la llamó de sorpresa. Pero Demetrio le dice que tiene una propuesta que beneficiaría a su territorio. Por eso quiere proponerle un compromiso a futuro para que el imperio y su reino se acerquen más. Aunque en la mente de él solo quiere vengarse contra nuestro prota por enviar a su hermana y la fortaleza a que acepte porque ella es la autoridad en este momento.
Pero Falangia le responde que eso es algo que deben estudiar, pero Demetrio se impacienta, intimidando un poco a Falangia, pero ella sabe que su hermano ya se ha enfrentado a ese tipo de intimidaciones, por lo que con serenidad le repite que no es algo que pueda elegir ella sola, y Demetrio furioso le dice que en ese caso se va a arrepentir de negarse, ya que una vez sea el emperador hará que su territorio desaparezca y nadie recordará el nombre de Natra. En ese momento nuestro prota entra al salón, ya que le advierte que si tiene que ver con su familia y su territorio debe involucrarlo directamente. En ese momento nuestro prota improvisa, ya que no sabe bien de lo que están hablando, y es Lowe quien escribe en un papel informándole de la propuesta que le hicieron a su hermana, algo que lo asombra porque lo único que se imaginó es que Demetrio le pidiera matrimonio, pero el príncipe finge alegría por ver a nuestro prota, ya que si este acepta el compromiso está seguro que Falangia no podrá negarse, por lo que espera saber qué opina nuestro prota, quien sorprende a todos diciéndole que le parece una propuesta maravillosa, ya que su hermana hará parte del imperio y eso beneficiaría demasiado a Natra, ya que junto a su compromiso con Lowe hará que Natra tuviera una gran influencia en el reino. Esto sorprende a Demetrio, mientras que Lowe le sigue la corriente a nuestro prota diciendo que pospuso el compromiso por el asunto de la rebelión. Pero ahora es un buen momento para anunciarlo y serán una gran familia, aunque nuestro prota sabe en su mente que Demetrio no le agrada para nada saber ese compromiso, y lo comprueba cuando él intenta convencer a su hermana para que no lo haga. Pero incluso Ninin ayuda recordándole a nuestro prota que según su tradición familiar está prohibido que dos hermanos se casen con miembros de una misma familia. Esto es algo que nuestro prota sabe que es mentira, pero le sirve para alejar a Demetrio, por lo que termina diciéndole a él que lo mejor es hablarlo luego de pensar bien, y el chico acepta, aunque la molestia que le genera a nuestro prota es muy evidente, ya que Demetrio odia demasiado a nuestro prota. Luego de unos minutos, nuestro prota le promete a su hermana que no dejará a cualquiera que se le acerque, ya que vale demasiado, por lo que ella puede estar más tranquila, y cuando su hermana se va a descansar, Ninin le pregunta si es buena idea que viniera, pero nuestro prota le dice que terminó sus asuntos y quiso venir porque le preocupa lo que haga la Orden de Lebetia, ya que están muy involucrados con el imperio, y en ese momento siente algo de debilidad porque no ha descansado bien. Pero Ninin le entrega una carta que Lowe le dejó para que se reúnan más tarde. Unas horas después, nuestro prota llega a una torre donde se encuentra con Lowe y le pregunta de qué quiere hablar, pero ella le pide un consejo, ya que en realidad en esa cumbre no se elegirá a un heredero. Incluso ella no ha declarado su interés por tomar el control del imperio y siente que fracasó, pero nuestro prota ya se lo imaginaba porque seguramente solo buscan demostrar el poder que tienen, y le alegra que ella confíe en él. Pero le explica que no puede darle un consejo que le sirva, aunque está dispuesto a ayudarla en lo que necesite, y Lowe le agradece por esto, prometiéndole que lo incluirá en su plan y juntos serán parte de esa gran historia. Por otro lado, Manfred habla con su informante, ya que no le agrada la visita de nuestro prota porque es un noble excepcional de que tuvieron que borrar sus notas de la academia, por lo que ordena que lo eliminen cuando tenga la charla con su hermano, porque deben acabar con todos aquellos que puedan ser un problema en el futuro. Al siguiente día, nuestro prota sale hacia la mansión de Demetrio para reunirse como acordaron, aunque espera que él haya cambiado de opinión sobre el compromiso con su hermana. Pero cuando se sientan y le traen algo de té, le pregunta a la criada si ella misma lo preparó, ya que le ordena que se lo beba, y la chica con un poco de miedo responde que es una bebida muy costosa para que una criada lo beba.
Pero Demetrio se molesta porque nuestro prota piense que intentarían envenenarlo y toma el té para demostrarle que no hay ningún tipo de riesgo. Aunque segundos después de beberlo cae al suelo inconsciente y Ninin corre en búsqueda de la chica, mientras que nuestro prota le ordena que consigan un médico antes que nada. Unos días después, nuestro prota fue dejado libre porque lo tomaron como principal sospechoso, aunque ahora habla con Ninin porque le preocupa más la situación, ya que Manfred y Bart están iniciando una guerra contra Mealstar porque acusaron la ciudad de ser los culpables del ataque a su hermano, quien logró sobrevivir aunque está muy delicado de salud. En ese momento, cuando nuestro prota planea qué hacer, un informante le dice que un ejército con el estandarte de Lebetia se acerca a la ciudad, ya que en otro campamento Cadmelia habla con su compañera, ya que vienen a salvar la ciudad del asedio que el imperio tiene contra ese lugar. Mientras que nuestro prota sigue muy preocupado, ya que si Cadmelia interfiere en la ciudad, todo se volverá un caos y las personas se rebelarán contra el imperio y contra esos invasores, causando un completo desastre en toda la ciudad, por lo que piensa que lo mejor es marcharse antes de que todo se ponga peor, pero en ese momento siente un fuerte dolor y cae al suelo a causa de su debilidad. Al siguiente día, Ninin y Falangia miran a nuestro prota que aún está inconsciente y se preocupan porque no saben qué hacer sin sus consejos. Pero Falangia sabe que debe ser fuerte mientras nuestro prota descansa y toma la decisión de ir al centro de debates de la ciudad, ya que sin importar el peligro cree que es la última opción. Al llegar a ese lugar ve que todo es un caos porque hay algunos que apoyan unirse al imperio y someterse, mientras que otros no creen que sea bueno y prefieren unirse a Lebetia. Pero en medio de todo ese caos y las peleas, Falangia camina hasta el centro del estrado y comienza a hablarles con elocuencia, ya que les recuerda que su ciudad está en peligro y ellos son los únicos responsables. Todo porque allí viven más de 30,000 comerciantes conocidos con su ingenio y sus mentes tan brillantes. Por eso está segura que pueden salvar la ciudad si se unen y buscan una solución. Pero ahora no les sirve para nada discutir sin sentido ni poner pensamientos políticos por delante de sus familias. Esto asombra a todos, ya que escuchan atentamente a Falangia. Unas horas después, nuestro prota se despierta y Ninin lo abraza disculpándose porque no se fijó que estaba tan mal. Pero nuestro prota la tranquiliza, ya que él no se lo dijo y pensó que estaría bien, aunque quiere saber cómo van las cosas, y en ese momento su hermana entra al lugar, alegrándose por ver que ya se recuperó, y nuestro prota en cambio la felicita porque Ninin le habló sobre su discurso, por lo que le dice que confía mucho en ella y sabe que juntos pueden salvar a esta ciudad, ya que tiene un plan que les puede servir en toda esta situación. Unas horas después, Falangia habla en medio de la plaza para todas las personas, recordándoles la importancia que tienen y el valor que les dan a su propia ciudad, consiguiendo convencerlos de salir unidos, y nuestro prota se alegra porque su hermana es una gran oradora y logra convencer multitudes, por lo que unos minutos después ya todas las personas abandonan la ciudad siguiendo a Falangia, quien va al frente, asombrando a los dos príncipes porque no imaginaron que algo como eso podría suceder. Pero Falangia guía a las personas hacia el campamento de Lebetia, donde Cadmelia se asombra ya que no pueden recibir 30,000 personas. Incluso Gruelle le dice que parece estar en aprietos y nuestro prota justo aparece diciéndoles que puede ayudarles con esta situación. Unos minutos después, nuestro prota habla con el rey Gruyere y Cadmelia, explicándoles que el alcalde de Meastar le dio el permiso para ser el representante de la ciudad, por lo que agradece nuevamente a ellos, ya que por su intervención y su apoyo con los soldados la ciudad se ha mantenido a salvo. Pero quiere hacerles una propuesta porque ninguna de las personas de la ciudad quiere servir a una parte, ya que viven felices siendo independientes. Por lo que al ser comerciantes vinieron a negociar las armas y comidas que tengan de sobra para ellos poder armarse y volver a la ciudad.
ya que su objetivo es que ellos mismos la protejan, y eso asombra a Cadmelia, ya que no esperaba jamás una propuesta de ese tipo. Pero nuestro prota les explica que los príncipes solo ven la ciudad como una mina de oro que pueden explotar. Por lo que les explica que si las personas están armadas no los atacarán porque sería como perder dinero. Pero Cadmelia está tan asombrada de ese plan que no piensa aceptarlo porque quiere hacer sufrir a nuestro prota. Mientras que por otro lado el rey Gruyere se acepta complacido porque igualmente es quien trajo al ejército. Por lo que él no tiene problemas si pueden ayudar a una ciudad en nombre de su diosa. Y Cadmelia molesta dice que igualmente no se retirarán hasta ver que la ciudad esté a salvo. Esto convence a nuestro prota y horas después ya todos los habitantes de Mealstar vuelven a la ciudad con las armaduras y armas que consiguieron, asombrando a los príncipes porque nunca se imaginaron algo como esto y no creen que puedan atacar, ya que igualmente el ejército de Lebetia sigue en la colina esperando los resultados. Pero nuestro prota le dice a Lowe que es el momento de reunir a sus dos hermanos y seguir con la parte final del plan. Un momento después se reúnen con los dos príncipes y nuestro prota les dice que sabe quién fue el culpable del ataque a Demetrio, ya que es imposible alguien cruzar a la gran seguridad, y luego de pensarlo detalladamente sabe que Demetrio fue el mismo culpable, ya que lo hizo a propósito para culpar a Mealstar y debilitar los ejércitos de sus hermanos con esa guerra. Todo porque seguramente planea llegar cuando sus fuerzas estén muy debilitadas y quedar con el poder. Así que deben culparlo de todo, y los dos hermanos saben que no es culpa de Demetrio. Pero si se niegan a la propuesta de culpar a Demetrio, ellos perderán más reputación y Demetrio lo aprovecharía para llevarles la ventaja suficiente. Por lo que aceptan culparlo de todo y terminar con cualquier intento de guerra. Unos días después, Lowe habla con el alcalde, quien le agradece mucho por su ayuda, y ella en cambio está feliz porque ahora Mealstar está más de su lado, aunque todavía tiene un largo camino si espera llegar a ser la próxima emperadora. Nuestro prota por su parte está bastante feliz porque la economía del reino no deja de subir, y todo gracias a su plan de exportar productos del imperio hacia el resto de reinos y los hace pasar como si fueran originarios de Natra, por lo que aquellos que se rehúsan a comprar del reino sí les compran a ellos y sus ganancias no dejan de subir. Incluso ya dejó la idea de vender el reino porque con tan buena economía puede disfrutar de todos los lujos que tiene un gran rey, aunque en ese momento un mensajero les avisa que tienen un emisario del reino de Solgest, extrañando a nuestro prota y a Ninin porque no se imaginan qué quiere el rey de Gruyere. Mientras tanto, Zenobia habla con su ministro, quien le informa del viaje de nuestro prota porque se dirige al reino de Solgest y pasará por Marden para ver cómo va todo, por lo que le propone que aproveche la oportunidad para hablarle sobre las dificultades del territorio. Pero lo más importante es que primero asegure un compromiso con nuestro prota, ya que está seguro que si quieren que Marden sea un territorio valioso para Natra, deben comenzar con una relación con el príncipe. Esto asombra demasiado a Zenobia, pero sabe que tiene razón. Unas horas después, cuando nuestro prota llega al castillo, Zenobia lo recibe con grandes honores y luego le invita a un buffet, donde nuestro prota le dice que está al tanto del rápido crecimiento económico de Marden y sabe que eso puede traer muchos problemas, así que puede aconsejarla en lo que necesite. Lo que Zenobia le agradece y le confiesa que hace poco recibieron una carta del reino de Delunio donde se quejan por sus productos que comercian, algo que nos sorprende a nuestro prota, ya que ellos también recibieron una carta del mismo reino y supone que se debe a sus orígenes tan conservadores, ya que sirven a la religión de Lebetia, y nuestro prota le pide que no se preocupe por eso, ya que si solo fue una carta significa que no hay tantos problemas, y si surge algo más complicado puede avisarle de eso. Aunque se sorprende porque Zenobia no le menciona absolutamente nada más y estaba esperando que ella comentara algo sobre un matrimonio.
Al siguiente día, nuestro prota Ininim se asombra porque Zenobia lo recibe con el atuendo que la conocieron cuando lideraba las fuerzas remanentes de Marden. Pero ella les confiesa es la mejor forma para que no la reconozcan como la líder de Marden y podrá tener un recorrido tranquilo. Por lo que les enseña la ciudad y lo mucho que han prosperado. Incluso le enseñan varias estatuas que levantaron en honor a la paz que tienen ahora, ya que muchos esperan vivir tranquilamente por mucho tiempo. Pero nuestro prota le dice que debe tener mucho cuidado con cualquiera. Y Zenobia le pregunta por qué es tan precavido con las personas. Nuestro prota le responde que normalmente a los nobles se les venera por su sangre de la realeza, pero en su caso, si se sigue su linaje por todos sus ancestros, se llega hasta un granjero que era un plebeyo más, pero fue el fundador de la región de Lebetia y uno de sus mayores discípulos. Por eso toda su generación ahora le pertenece a la realeza y sabe que cualquiera de los plebeyos puede tener la oportunidad de ser un noble. Así que por eso no puede confiarse y debe estar atento porque hay muchos con malas intenciones, asombrando a Zenobia porque es más precavido de lo que se esperaba y comprende por qué ha logrado tantas cosas como príncipe, confesándole que esperaba seguir siendo su aliada por muchos años y tener una relación entre sus dos reinos que le siga beneficiando. Esa noche Zenobia se asombra al recibir la visita de Sirgis, el ministro de Delunio, quien se disculpa por venir tan de sorpresa, pero le dice que quiere hablar sobre los bienes que exportan a su territorio ya que provienen de los bárbaros y quiere que detengan su negocio. Aunque Zenobia le niega saber de qué habla porque es Natra quien los produce y el ministro se molesta porque es una simple mentira y le avisa que si es necesario hablará directamente con el príncipe de Natra, pero nuestro prota entra diciéndole que si es lo que quiere pueden hablarlo, ya que le pregunta cuál es la molestia que tiene y al saber que se trata de los bienes le dice que todo es producido en Natra, lo que Sirgis le niega porque sabe que es una simple fachada y si continúan con esos negocios estarán ofendiendo la región del oeste. Pero nuestro prota le dice que igualmente no siente que haga nada malo y tampoco pueden tomar las declaraciones de alguien que no hace parte de la élite sagrada, ya que ha tenido contactos con varios de los líderes de esa orden y ninguno le ha reclamado absolutamente nada. Esto molesta demasiado a Sirgis y se levanta avisándole que esa discusión seguirá en pie. Pero antes de marcharse les advierte que se arrepentirán de no tomar en cuenta sus advertencias. Al siguiente día nuestro prota se disculpa con Zenobia por lo que tuvo que pasar y le pide que lo mantenga al tanto de todo lo que suceda con Sirgis. Unos días después, nuestro prota llega a la capital de Solges asombrándose por sus construcciones y su gran comercio, pero va directamente con el rey Gruyere, quien se alegra al verlo y que haya venido a la ceremonia. Incluso le confiesa que quiere hablar de algunos asuntos y lo invita a un banquete que preparó, pero nuestro prota se asombra porque varios hombres sostienen su silla y lo llevan cargado, algo que no es nada común, pero Gruyere le confiesa que la nobleza no debe esforzarse en cosas que no tienen sentido, mientras que nuestro prota se imagina que Gruyere quiere pedirle una alianza para comerciar. Incluso se le ocurre una idea para derrocar al reino de Delunio, ya que si unen sus fuerzas pueden acabarlo y tener más control comercial en todo el continente, por lo que se propone completar el acuerdo y una alianza entre los dos reinos, pero se extraña al ver una niña en el salón donde van a comer y Gruyere le presenta a su hija Tolcheila, quien se encarga de explicarle cada uno de los platillos que van a comer. Esto asombra a nuestro prota ya que no tenía ni idea de la buena comida que se sirve en este reino. Incluso cada platillo le parece mejor que el anterior y aunque trata de mantenerse enfocado en lograr una alianza con el rey, al final termina disfrutando tanto de los platillos que no pudo hablar con Gruyere, algo de lo que se lamenta en su habitación y se promete que al siguiente
siguiente día conseguirá esa alianza. Mientras tanto, Zenobia recibe una carta de Sirgis donde le informan que anteriormente unas tierras del reino de Delunio fueron prestadas a Marden como un acto de la alianza. Pero como ahora el reino de Marden no existe, ya se sometió a Natra y por eso reclama las tierras de vuelta de inmediato. Lo que Zenobia sabe que es cierto, pero en ese tiempo fue porque no quisieron comprar ese territorio. Aunque no pueden cederle parte de sus tierras a ese reino y ordena que envíen soldados para proteger esas tierras. Aunque deben evitar una guerra a toda costa porque eso no les puede beneficiar. Nuestro prota por su parte intenta hablar con Gruyere en todo el día pero no lo consigue, ya que este lo evita constantemente y sin importar cuánto lo busque no logra tener un tiempo para él, por lo que al final se reúne con Ninim ya que se le hace demasiado extraño que los invitara a un banquete y que no les haya hablado de ningún trato o alianza, por lo que llega a pensar que puede ser un intento de eliminarlo o de hacer algo en su territorio. Aunque se ha tomado demasiado tiempo y ordena que se preparen para partir a su reino de inmediato porque no saben que puedan estar tramando. Pero justo en ese momento un mensajero le avisa que el rey lo está esperando en un balcón para hablar con él. En ese momento nuestro prota va al lugar junto con Ninin y con cautela se reúne con el rey, ya que en su mente sospecha demasiado de las intenciones de Gruyere, quien se disculpa por no poder hablar con calma anteriormente e incluso invita a Ninin para que se siente, ya que no tiene problema con su raza y comprende el aprecio que nuestro prota le tiene. Esto sorprende a nuestro prota, pero el rey también lo sabe, aunque nuestro prota le explica que la religión de Levitian trata a los Flan como sirvientes del diablo y supone que para un miembro de la orden sagrada debería ser un insulto estar sentado junto a una chica de esa raza. Pero Gruyere le confiesa que esas escrituras son solo papel, ya que la verdadera fe está en cada persona y puede interpretarse de manera distinta, algo que como rey decidió porque cada humano tiene un valor fundamental sin importar su raza o color de cabello. Incluso no está de acuerdo con muchas cosas y sabe que solo Dios puede juzgarlo cuando muera, por lo que vivirá según siente que es la voluntad y lo mejor que pueda hacer en vida. Esto asombra demasiado a nuestro prota y le confiesa que está más que seguro es el reino con el que quiere tener una buena alianza, por lo que le propone que tengan un vínculo entre sus dos reinos y Gruyere se lo piensa un poco, pero termina aceptando sin ningún problema y se ríe al ver el asombro de nuestro prota, pero también está de acuerdo con una alianza entre ellos y pueden explicar los detalles por mensajeros porque sabe que debe marcharse pronto, algo que nuestro prota le confirma y le agradece mucho por todo el tiempo que le dio, mientras que Gruyere al quedarse solo sonríe porque espera que ese truco haya funcionado y le ordena a Sirgis que se acerque porque su plan está funcionando a la perfección. Luego de unos días nuestro prota regresa a su castillo pero no entiende por qué no fueron atacados y no parece haber una rebelión, por lo que se confunde ya que todo fue demasiado sospechoso en el castillo y no cree que Gruyere solo quisiera una alianza. Pero unas horas después llega un mensajero avisándole que en la frontera de Marden el reino de Delunio comenzó a atacar aliado con el reino de Solgest. Esto molesta a nuestro prota ya que por fin comprende todo lo que estaban planeando, ya que Gruyere solo los llamó para conocerlos un poco más y fingió aceptar una alianza, aunque el trato solo fue verbal y lo rompió tan pronto se marcharon del lugar. Pero ahora les declara la guerra junto con el territorio de Delunio y sabe que Sirgis tiene que ver con todo esto, pero no cree que una guerra directa contra esos dos reinos sea lo más conveniente y ordena llamar a Zenobia,
quien luego de unas horas llega disculpándose con él porque ella no controló la situación e inició la guerra, pero le promete que puede solucionarlo y le pide una oportunidad, ya que envió a algunos emisarios para negociar un acuerdo con Delunio, aunque no será nada fácil porque Sirgis seguramente intervendrá para vengarse por la reunión anterior, pero ya tiene varias cosas en mente. Esto asombra a nuestro prota, ya que es una buena idea para evitar ir a la guerra, ya que si solucionan el conflicto con Delunio, Gruyere no tiene más motivos para intentar atacarlos, por lo que ordena que preparen todo para ir a reunirse con Sirgis, porque es momento de darle un giro a todo el plan de esos dos reinos que hicieron en su contra. Unas horas después ya van directo a reunirse con Sirgis, mientras que Gruyere se molesta porque no ha visto a nuestro prota en el cambio de batalla y espera poder enfrentarlo, pero supone que va a intentar una negociación con Sirgis que será imposible porque este no cederá y su única opción es la batalla, aunque en ese momento un escuadrón de Natra los ataca por sorpresa y emociona al rey, ya que la guerra es uno de sus pasatiempos favoritos. Al mismo tiempo que nuestro prota llega junto con Zenobia hasta el palacio de Sirgis, quien los recibe ya que los estaba esperando, aunque nuestro prota sabe que el ambiente está demasiado tenso y no será una negociación nada fácil, por lo que comienzan con esto y Zenobia le dice que quiere una solución pacífica, lo que Sirgis le reclama porque intentaron una negociación tranquila y que le devolvieran las tierras, pero ella se negó, por lo que ahora hizo un acuerdo con Gruyere, ya que una vez su ejército tome el control de ese territorio les devolverán todo lo que les pertenece, algo que Zenobia ya se esperaba, pero hace una propuesta porque está dispuesta a darle el doble de tierras si detiene la invasión, esperando también convencerlos sobre las intenciones de Gruyere y su reino porque pueden traicionarlos. Pero Sirgis le pide que no lo intente más porque ninguna de sus ofertas le puede servir, ya que está decidido en lo que va a hacer. Incluso en su mente sabe que con el pacto que hizo de donar esas tierras a Gruyere será ascendido a miembro de la Orden Sagrada, donde podrá liderar la religión y hacer de su reino un lugar totalmente próspero y reconocido. Pero nuestro prota es quien interviene porque tiene una propuesta mejor para él, ya que le ofrece a Sirgis que vaya de inmediato a acabar con el rey Gruyere. Por otro lado, Gruyere se molesta porque el ejército de Natra solo se defiende por minutos y después le informan que sus enemigos se están retirando de la batalla, por lo que simplemente ganaron con facilidad y pueden tomar las tierras que quieran. Esto asombra bastante a Gruyere, mientras que nuestro prota le explica lo que sucederá cuando Gruyere logre vencerlos, porque no se detendrá solo con eso. Pero Sirgis niega poder ayudarlo en acabar con ese rey y solo puede ofrecerle refugio a los que huyan de la guerra, ya que no serán tan despiadados como para cerrarle las puertas si nuestro prota acepta su oferta, avisándole que unas 800,000 personas vendrán de inmediato a su reino. Esto impacta demasiado a Sirgis, quien se niega porque son demasiados, pero nuestro prota le pide que un príncipe debe velar por sus habitantes, y con el poder del ejército que tiene Gruyere, la derrota está más que segura, por lo que prefiere salvar a su pueblo y lo enviará a este lugar, mientras que Sirgis le advierte que si lo intenta enviará al ejército a las entradas para acabarlos a todos, porque no recibirá a tantas personas, ya que si lo hace causaría todo un caos. Pero nuestro prota le dice que no lo cree posible porque casualmente entre los bienes que le han comerciado hay unas prendas con un producto tóxico que causaría enfermedades en las personas, por lo que muy pronto miles de personas van a enfermar y eso causaría revoluciones en las ciudades, por lo que le explica que cuando sus 800,000 personas lleguen a la ciudad ya estará en caos y seguramente todo el reino sufra increíblemente, lo que a su vez causará que los reinos vecinos se interesen y deciden intervenirlos al ver lo que sucede, por lo que Delunio también desaparecerá como reino y Zenobia mira impactada a nuestro prota, ya que está amenazando con sacrificar a su reino para acabar con el de Sirgis solo en venganza.
Pero nuestro prota le recuerda que ya movilizaron 30.000 personas en Meastaras y que no será imposible. Incluso le dejó la orden a su hermana de comenzar el viaje si algo le sucede en estos días. En ese momento un mensajero le avisa a Sirgis que el ejército de Natra se rindió y se están reuniendo en la capital. Esto asusta demasiado a Sirgis porque parece que nuestro prota no miente y está dispuesto a enviar esa cantidad de personas. Mientras que por otro lado en la mina Gilad los generales discuten sobre el plan que nuestro prota les dejó, ya que es algo que nunca antes han visto y esperan que funcione, ya que están seguros de que nadie se imagina algo como esto. Mientras que por otro lado Falangia habla con su maestro, el cual le explica que nuestro prota hizo algo que nadie se imaginó, el cual es coordinar el campo de batalla con las negociaciones, ya que ideó todo para que el mensaje sobre una victoria abrumadora de Gruyere llegara justo cuando estuviera en negociaciones con Sirgis, algo que normalmente no se puede hacer, pero nuestro prota es un príncipe que rompe cualquier regla que puedan imaginarse. Sirgis por su parte sigue incrédulo a que nuestro prota esté dispuesto a sacrificar su reino y a su gente, pero nuestro prota le dice que sí lo puede hacer porque sabe que sus ciudadanos llevarán a Natra donde quiera que estén. Incluso le avisa que si acepta sus condiciones le dará un antídoto con el que salvaría a sus ciudadanos de la toxina que tienen las prendas y su reino se salvará, convenciendo a Sirgis porque no quiere perder su territorio, y nuestro prota le dice que deben marchar de inmediato para atacar por la espalda a Gruyere. Unas horas después el ejército de nuestro prota se atrinchera en la mina donde resisten los ataques del enemigo, aunque son demasiados y no pueden contenerlos por mucho tiempo. Pero Ninim mira el horizonte y sonríe porque el plan sí salió como idearon, ya que nuestro prota está avanzando con un gran escuadrón del reino de Delunio, asombrando incluso a Gruyere porque parece que nuestro prota hizo que Sirgis lo traicionara, pero en lugar de sentir odio se alegra porque estaba bastante aburrido con esta batalla, por lo que le ordena a su ejército atacar directamente el escuadrón de Delunio y abrirse paso, ya que así podrán confundir a todos los enemigos. Pero en ese momento ve sobre una colina a nuestro prota y como un escuadrón lo ataca de sorpresa, por lo que usa sus armas, mientras que Ninim sale de sorpresa por el aire, logrando impactar con su espada y dejar en el suelo inmóvil a Gruyere, ganando con facilidad esa guerra y deteniendo el conflicto. Luego de varios días nuestro prota visita a Gruyere, quien sigue recluido en el castillo, aunque le asombra ver el cambio físico que tuvo, y le explica lo que sucedió luego de la guerra, ya que lograron conservar el territorio y no tener más problemas. Incluso Sirgis ya no es ministro porque en Delunio, al ver que se alió con Gruyere y luego los traicionó para aliarse con nuestro prota, comenzaron a desconfiar de él, por lo que viene a ofrecerle un trato a él, ya que no quiere ejecutarlo y le promete regresarlo con vida a su reino, ya que no quiere tener una guerra contra los miembros de la religión de Lebetia, ya que su reino sigue en crecimiento. Pero Gruyere se niega a volver a su territorio y prefiere que se levante una nueva guerra, aunque le confiesa que podría regresar solo si le dice cuál es su verdadera intención a futuro, y si lo convence puede regresar a su reino. En ese momento nuestro prota le confiesa lo que quiere hacer, asombrando bastante a Gruyere, y acepta volver a su reino, aunque nos dejan con la intriga de saber qué es porque no sabemos a qué se refería. Por lo que Gruyere decide volver porque quiere ver que consiga lo que él está tramando, aunque no cree que pueda evitar la guerra contra Lebetia, ya que han causado muchos inconvenientes a toda la región en todo el mundo. Varios días después Ninim despierta a nuestro prota porque trae el informe después de la guerra y todo lo que sucedió, confesándole que no tiene buenas noticias, ya que debido a la religión de Lebetia muy pocos comerciantes quieren venir a Natra y su comercio se desplomó. Además de los gastos de la guerra, y los acuerdos ahora están casi igual que comenzaron, decepcionando a nuestro prota porque pensó que tendría una vida llena de lujos y riquezas, pero comienza a creer que lo mejor es vender este reino y vivir una vida más tranquila.
Y hasta aquí termina este resumen. Si quieres ver otro buen resumen, en la pantalla te estarán apareciendo 2 videos más. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima.